Buenas tardes, bienvenidos a su programa Ante el País, en su segmento ABC Diario Financiero, el ABC de las Finanzas con Joanna Sena. ¿Les ha pasado alguna vez que trabajan durante todo un mes, durante toda una quincena y cuando revisan su cuenta prácticamente no le queda nada de dinero? Pero la revisan y no saben en qué se fue el dinero. No se fueron de viaje, no compraron un vehículo, no arreglaron el vehículo, no cambiaron nada en la casa, pero el dinero se fue. Y a veces nos preguntamos, ¿y en qué se fue todo ese dinero? Cuando revisamos nuestro estado de cuenta, vemos pequeños gastos, pequeños consumos diarios y seguidos que se han comido nuestro presupuesto, que se han comido nuestros ingresos. Esos son los denominados gastos hormiga. ¿Cómo trabajan las hormigas? Así de a poquito, de mucho, pero poquito a poco se comen cualquier cosa. Entonces, así mismo son esos gastos que no lo hemos planificado, que entendemos porque no son gastos grandes, pues no van a afectar nuestro presupuesto, pero sí afectan nuestro presupuesto. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Si trabajamos de los 30 días del mes, trabajamos alrededor de 23 días, que es más o menos el promedio de los días que se trabaja. Y cada día pedimos un almuerzo o pedimos un desayuno, lo pedimos en un restaurante, en un centro de comida. Si lo hacemos de manera diaria o de manera constante, supongamos que cueste, no sé, entre 150 o 200 pesos diarios. Calculémoslo por los 23 días que trabajamos. Son alrededor de 4,000 y algo de pesos, dependiendo el monto que cueste el almuerzo. Cuando, francamente, quizá pudimos haber, de esos 23 días que trabajamos al mes, bueno, pues llevar nuestro almuerzo de casa. Entendemos que como son 150 pesos, o son 200, o solo son 300 pesos, el monto no es mucho, pero eso es lo que poco a poco se lleva nuestros ingresos. Otro gasto que se denomina un gasto hormiga son esas suscripciones que tenemos que a veces no utilizamos. Suscripciones que están ahí simplemente para drenar nuestros ingresos, para drenar nuestro presupuesto. Por ejemplo, las plataformas de streaming, donde vemos películas y series. A veces tenemos 2 y 3 plataformas. Cada una de esas plataformas valen alrededor de entre unos 7 o 10 dólares mensuales, dependiendo del plan que tengamos. Si solamente utilizamos una plataforma, ¿por qué tener 3? Entonces, analicemos cuáles son esas plataformas que realmente no le damos uso, quedémonos con una. Y ese otro dinero que destinábamos mensualmente, que a veces ni nos damos cuenta que no lo cobran porque hemos agregado la tarjeta de crédito para el cobro automático. Bueno, pues entonces vamos a analizar cuáles son esos gastos y erradiquémoslo de nuestro gasto mensuales, que pensamos que son pocos porque son 7 dólares, pues son 10 dólares, 10 dólares a 65, ¿cómo está el dólar a 65 más o menos? Son 650 pesos. Que no le estamos dando uso, pues si le estuviéramos dando uso, pues no habría tema. También están las suscripciones a veces del gimnasio. Nos inscribimos en el gimnasio, no vamos al gimnasio. Señores, ir al gimnasio requiere un sacrificio para poder bajar las libras que tenemos, para poder ponernos en salud. No es simplemente pagar la suscripción y dejar que coja polvo esa suscripción. Entonces, si no lo estamos utilizando el gimnasio, pues entonces no paguemos esa suscripción. Un gimnasio más o menos de lo más quizá económico son 1,400 pesos, 1,500 pesos mensuales también. Entonces vamos a sacar cálculo. Vamos a sacar cálculo porque vamos a hablar con números, ¿verdad? 150 pesos diarios aproximados, porque pueden ser a veces más, 200 o 300 pesos. Por 23 días que trabajamos, un promedio, 3,450 pesos mensuales. Si lo calculamos al año, son 41,000 pesos. Solamente de almuerzo o de comida o de desayuno. Las suscripciones que no utilizamos, de las 3 que tenemos, vamos a suponer que identificamos que hay 2 que no utilizamos tanto y nos vamos a quedar con una, que cuestan 10 dólares cada una, son 20 dólares. Por 65
son 1.300 pesos por los 12 meses del año, 15.600 pesos. Más los 40 y pico que habíamos ya determinado de la comida que consumimos diario, fuera de casa. Entonces, a veces pensamos que con el simple hecho de que nos aumenten el sueldo, claro, nos deben de aumentar el sueldo, debemos conseguir mayores ingresos, pero a veces pensamos que cuando nos aumenten el sueldo es que vamos a empezar a poner los correctivos del lugar. Cuando yo gane más, entonces yo voy a poner los correctivos del lugar. No necesariamente, podemos empezar desde ahora con lo poco que ganemos o con lo poco que se gane. Y esos 1.300 pesos de esas suscripciones que tenemos por ahí que no se utiliza, podemos iniciar nuestro fondo de emergencia. Los 1.300 de las suscripciones que eliminamos, más los 1.400 del gimnasio, más los 3.450 de la comida que todos los días pedimos fuera, son 6.000 pesos al mes. Con 6.000 pesos al mes, si ese dinero lo destinamos, en vez de hacer esos gastos que no nos damos cuenta que lo hacemos, que creemos que porque son pequeños, no son inofensivos, iniciemos nuestro fondo de emergencia, del fondo de emergencia que hablamos la semana pasada. No tenemos que ganar grandes cantidades de dinero para iniciar. Podemos iniciar haciendo pequeños ajustes con el dinero que ya ganamos y organizarnos. Y también crear el hábito. Porque no es ahora que vamos entonces a dejar de pagar esas suscripciones o a dejar de comer fuera y hacer un sacrificio y simplemente tirar el dinero por la ventana. No, ese dinero que dejamos de pagar por un lado, pues entonces vamos a empezar nuestro fondo de emergencia. Vamos entonces quizá a abonárselo a un pago de una tarjeta que tenemos por ahí pendiente. El punto es que nos organicemos, que identifiquemos cuáles son esos gastos que están drenando nuestro presupuesto, que parecen inofensivos, pero que a la larga cuando los sumamos es un gran monto que está destinado a cosas que no utilizamos. Recuerden que la organización es lo fundamental y lo principal en nuestras finanzas personales. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ABC Diario Financiero, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Nos vemos en una próxima entrega.